Está con nosotros el doctor Danilo Petroni, que es director asociado del Hospital San Felipe. Danilo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Miguel. Con Ricardo hablábamos días atrás que importante sería conocer un poquito más sobre algunos temas. Caso dengue, que ha habido una proliferación de mosquitos en esta última temporada, no sé si asociados al clima raro que tenemos de calor, humedad y demás. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Cómo está el tema dengue? Y en todo caso, el mosquito que lo transmite lo tenemos en nuestra zona. Sí, hay una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, justamente, Miguel y Ricardo, porque el dengue es una enfermedad viral que está aumentando la frecuencia de presentación en todo el mundo y tiene que ver esencialmente con el cambio climático. Las enfermedades virales se suelen suceder con mucha más frecuencia en los climas cálidos, en los países tropicales, y con este tema del cambio climático, el vector que transmite el dengue, que es el mosquito Aedes aegypti, se ha trasladado hacia la zona sur del planeta, ¿no? Entonces, con el cambio climático favorece que en estos lugares donde no era tan frecuente que existiera el vector, hoy sí lo tenemos. Entonces, cuando empieza a haber circulación viral, que se llama dengue exógeno, que viene de afuera, el mosquito se contamina y hay brotes en regiones donde antes no los había. En Argentina siempre hubo casos de dengue, pero bueno, alarmó hace 2 o 3 años que el número esperado era menor al que... ¿Y qué zonas son las más afectadas, Danilo? Las zonas del norte del país. Claro. De todos modos, por ejemplo, dengue autóctono ya hay en Rosario. O sea, en Rosario ya hay casos de dengue. El otro día estuve con un amigo, un médico, que la señora tenía dengue. Y la verdad que me contó y yo no lo podía creer, porque digo, pero ¿cómo dengue? Estuvieron viajando. Uno habitualmente dice, me pesqué dengue, claro, en los países limítrofes. Pero ya en Rosario, muy cerquita de acá, tenemos casos de dengue autóctono. ¿Qué quiere decir eso? Que se pescó el dengue, la enfermedad viral, estando en el lugar y sin necesidades de haber viajado. Claro. ¿Por qué pasa eso, Miguel? Porque no solo es necesario el mosquito, que es el vector que es capaz de transmitir la enfermedad, sino que el mosquito tiene que estar infectado. Y cuando uno dice infectado, está tratando de definir que el mosquito tiene adentro el virus. Y ahora, no todos los Aedes aegypti están contaminados. No. Hay en casi todos los lugares donde están contaminados es porque hay personas que tienen la enfermedad viral. El mosquito, el vector, pica a ese paciente, el mosquito no se muere porque es el reservorio del mosquito, y ese pica a otro y así se da la cadena de transmisión. ¿De persona a persona no? De persona a persona no se da el contagio del dengue. Tiene que ser picado por un mosquito, pero a su vez tiene el mosquito que lo pica, tiene que estar contaminado del virus. ¿Y una transfusión no controlada de sangre? Es muy raro porque es una enfermedad aguda, no es como el Chagas, es una enfermedad aguda y tiene un periodo de circulación viral dentro de la sangre de 7-6 días. Entonces es raro que en ese momento te saquen sangre y la sangre esté contaminada por dengue. Eso prácticamente es imposible. Hoy, para decirlo de alguna manera, la única manera de contraer el dengue, que es una enfermedad viral, es que sea picado por un mosquito infectado. Puede ser picado por un mosquito que no sea Aedes aegypti, o que sea Aedes aegypti pero que no contenga el virus en su interior, entonces no hay ningún riesgo. El dengue es una enfermedad compleja, potencialmente grave, y habitualmente se dice que 1 de cada 100 pacientes que lo contraen va a morir. Ah, sí. 1% de mortalidad. Sobre todo, como señalaba Ricardo, en los chicos, ¿no? Y esto, para los casos que lo sobrellevan bien con el tratamiento, ¿deja secuelas para futuro o predisposición? Habitualmente los que se recuperan completamente. ¿Quedan inmunes a eso o no? Sí, bueno, hay una inmunidad. Hay 2 tipos de dengue, de virus, pero habitualmente se dice que hay inmunidad cruzada. Entonces, el concepto habitual, aunque hay algunas dudas al respecto, pero habitual es que el dengue se puede padecer una sola vez, porque se genera una inmunidad para el virus, ¿no? ¿Podemos conocer un poquitito la sintomatología que de pronto a lo mejor va un poco oculta o no conocida? Todas las enfermedades virales se manifiestan igual. O sea, es tipo gripe, malestar general, fiebre alta, con dolores musculares, dolor de garganta. Tienen casi todas las enfermedades virales, cuando uno habla de fiebre hemorrágica, dengue, zika, fiebre hemorrágica, todas tienen un cuadro que se llama gripal, que es muy similar, que es con decaimiento, dolores generales, malestar, y después algunas enfermedades desarrollan alguna sintomatología específica, sobre todo las gripales o las fiebres hemorrágicas, que empiezan con pequeños sangrados,
pero son todas iguales. Por eso a veces resulta tan difícil interpretar al inicio la enfermedad, de qué se trata. Habitualmente todos los médicos atribuimos a las enfermedades más frecuentes, que es la gripe o influenza, pero muchas veces después de verlo una o dos veces al cabo de 24 o 48 horas nos damos cuenta que puede ser una enfermedad tipo gripe, pero viral, son todas virales, sí. Pero que puede ser una de las enfermedades poco comunes, ¿no? Entonces el médico tiene que estar muy alerta, pensando en que existe... ¿Lo detecta solamente el clínico o inmediatamente hay una batería de exámenes? Hay que hacer exámenes, sí, sobre todo de laboratorios, para reconocer el virus. El dengue da unas ciertas características en los exámenes de laboratorio que son propias. Entonces uno puede confirmar la enfermedad al cabo de unos días y certificar que el paciente tuvo dengue. Hay otras enfermedades transmitidas por este vector, el Zika. Sí. Ayer creo que la noticia fue realmente descubrir un caso autóctono en Salta. Sí. ¿Acá cómo está eso? No. ¿Son similares las enfermedades? Las enfermedades son similares, pero no hay casos autóctonos en el norte de la provincia de Buenos Aires. O sea que si ha habido, no se ha detectado en los últimos años que haya habido casos ni autóctonos ni que hayan venido de afuera. Sí. No hubo circulación viral en esta zona, o sea que no hubo mosquitos infectados. ¿Que existe el vector? Por supuesto que sí, como en toda la provincia de Buenos Aires, pero no ha habido circulación viral, lo que de alguna manera siempre estamos alertas de que haya un caso que venga de afuera, porque si a ese caso que viene infectado de afuera, ese paciente lo pica un mosquito, ese mosquito se infecta y empieza toda la cadena de contagio que es imparable, ¿no? Eso se llama la mitigación del brote. Cuando las autoridades sanitarias locales identifican que hay un caso de estas enfermedades virales, se fumiga todo alrededor de la casa para que los mosquitos que pueden haber sido infectados al picar a ese paciente mueran, ¿no? Doctor, ¿podemos recordar cuál es el hábitat preferido del mosquito transmisor del dengue? Es doméstico. O sea, se dice que el dengue solamente existe en las ciudades, porque el hábitat es en las casas de los hombres, en los cacharros que se llaman, que es de agua limpia, no es de agua sucia, por eso solamente donde vive el hombre hay dengue. En los cacharros, en los floreros, en el agua que tiene 1 o 2 días, cuando el agua se contamina y cambia de color, ya el mosquito no pone más sus huevos ahí. Por eso es tan importante, para evitar la proliferación del vector, es justamente combatir el cacharro, ¿no? Claro. Que todas las campañas de salud pública hablan de eso, que evitar tener agua limpia 1 o 2 días. Y protegernos ante las lluvias y demás. Exacto. Porque quedan cacharros que se alimentan del agua. O a veces las canaletas. Las canaletas. Pero lo importante es que la gente entienda que el hábitat habitual del mosquito es en los lugares donde está el hombre, porque el agua tiene que ser limpia. Hay otros mosquitos, el de la isla, por ejemplo, que deja sus huevos y las larvas en agua sucia, digamos, estancada. El dengue no lo hace. ¿Qué tiempo sobrevive un mosquito de esos transmisores? El tiempo del ciclo de vida del mosquito es muy corto, realmente muy corto. Sí, son 2 o 3 días nada más desde que nace hasta que fallece, pero puede picar cientos de personas. La llegada del invierno, que se va a tener que producir, ¿no? Aunque nos esté engañando el almanaque, ¿es un atenuante? Sí, claramente, porque el frío combate al vector. Entonces hay menos cantidad de mosquitos con el frío y hay menos circulación del virus. Lo pasamos a otro tema. Días atrás nos enterábamos de 2 casos. Uno que se produjo en Bariloche, donde un chico no vacunado, porque el padre se resiste a que su hijo reciba vacuna, un chico, un bebé prácticamente, estaba con un problema de salud muy serio e incluso ha intervenido la justicia. Y creo que se lo estaba tratando al principio por el tema gripal, ¿no? Con el virus de la gripe. Eso puede ocurrir, que alguien se niegue a la vacuna cuando es algo que lo indica la autoridad de salud máxima de la nación. Bueno, hay corrientes en el mundo que son antivacunas, y no solo de cuestiones religiosas, sino que hay corrientes. En algún momento se habló que algún tipo de vacuna podía aumentar el riesgo de algún tipo de enfermedad neurológica. Eso está totalmente descartado, pero eso dio lugar, o fue el puntapié inicial, para que algunos
grupos en el mundo decidieran no vacunarse. Eso ya está totalmente desestimado. Se sabe hoy que las vacunas son inocuas, que dan un altísimo porcentaje de protección contra algún tipo de virus y que prácticamente no tienen efectos indeseables. Entonces, cuando se habla en algunos países donde hay calendario obligatorio, se llama obligatorio porque justamente cabe alguna sanción al que no se vacuna, ¿no? O porque, por ejemplo, si usted no está vacunado, no puede ingresar al colegio. O sea, claro, la sociedad de alguna manera se va cerrando sobre el caso. Y Miguel, esto tiene una base muy lógica y clara. Cuando usted se vacuna, no solo se protege a sí mismo, protege a los demás, sino que protege a toda la comunidad, claro, porque se corta el ciclo de la contaminación social. Si, por ejemplo, se vacuna nada más que el 10% contra la gripe, hay epidemia de gripe seguro, porque solamente van a estar protegidos el 10% de la población, pero los otros que no se vacunaron son capaces de generar una epidemia. Ahora, doctor, ¿no? Usted sabrá que hay todavía gente que le hace mala propaganda a la vacuna antigripal. Hay mucho temor, que le decía. Hay mucho temor. Sí. La vacuna antigripal específica, que justamente estamos en la época hoy de vacuna, de hecho está para los grupos de alto riesgo, es gratis en la salud pública, es muy inocua, realmente prácticamente no tiene efectos indeseables y da una posibilidad de protegerse del 90%. Y se hace en todo el mundo y en el hemisferio norte también. Incluso pero uno escucha comentarios, me puse la vacuna y me engripé. Sí, bueno, pero ya le digo, puede haber un cuadro febril. Prevacuna. Puede ser una enfermedad totalmente diferente, prevacuna, antes de que la vacuna dé efecto, porque tarda unos días en dar inmunidad. Pero es muy segura, es muy segura. Es mucho más seguro vacunarse que exponerse al virus de la gripe. En alguna población de alto riesgo puede ser extremadamente grave, ¿no? Doctor, se aconsejaba, y el año, ya hay un par de años que está disponible, fundamentalmente hablo de la gente afiliada al PAMI, la vacunación antineumonía. Sí, hoy en las poblaciones de alto riesgo, que son grupos de pacientes que tienen alguna condición que lo vuelve muy susceptible a las complicaciones de la gripe, que son las embarazadas, los chicos muy chicos o la gente muy grande, más de 65 años, los diabéticos, que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, los que tienen alguna condición que de contraer el virus aumenta el riesgo de muerte, en eso la vacuna es prácticamente obligatoria. Y casi todos los de PAMI tienen más de 65 años, entonces ya la edad es un factor de riesgo. En esos pacientes ni siquiera hay que hacer historia clínica o indicar la vacuna, va directamente, demuestra la edad y se lo vacunan. Claro, va a conservar. En los pacientes que no tienen factores de riesgo hay que justificar la vacuna. ¿Y eso estadísticamente ha mostrado ya resultados? Porque que han decrecido seguramente los casos de neumonía. Hay dos, específicamente hay dos indicadores que hablan de que la vacuna es muy efectiva. La primera, que hay menos casos, y la segunda, que hay menos muertes. Cuando uno habla de una epidemia, tiene que fijarse en dos cosas: qué porcentaje de la población se enfermó y qué porcentaje se murió. Una es la contagiosidad y la otra es la letalidad, que pueden ir separados. Por ejemplo, la gripe A, cuando salió la gripe A, que era toda una novedad, era muy letal, pero de baja contagiosidad. Era más fácil agarrarse un virus C o B, que no era que el A, pero los que se enfermaban con A tenían más chance de morirse. Era menos contagiosa, pero más letal. Y entonces son los dos indicadores que se usan para evaluar la severidad de una epidemia. Cuánta gente se contagia y cuánta gente se muere. Esos dos indicadores, esos dos problemas, descienden exponencialmente al vacunarse. Doctor, ¿y aquellos casos en cuales sobrevenía la neumonía como un contagio intrahospitalario, ha bajado eso? Las neumonías intrahospitalarias está relacionado con las enfermedades graves que motivan una internación prolongada en una institución de salud. Claro. Y es casi un devenir de las internaciones prolongadas. No está tan relacionado con los contagios interhumanos ni por las características del establecimiento. Está más relacionado con los virus que andan dando de vuelta en los hospitales, porque es donde hay pacientes enfermos, y por las condiciones de inmunosupresión. Tomemos un caso típico: una persona mayor que ha sufrido un accidente con una fractura de cadera y en el término de una semana es sometido a intervención quirúrgica exitosa y demás, contrae una neumonía y fallece. Sí. Bueno, cuando usted se interna para resolver un problema de salud, está expuesto también a una serie de efectos indeseables o complicaciones relacionadas a las internaciones.
Eso pasa acá, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Nueva York, en Japón. O sea, la internación tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Las cosas malas relacionadas con las internaciones, sobre todo las prolongadas, tienen que ver con las úlceras en la piel, con las úlceras digestivas, con las infecciones. Son todas situaciones que están relacionadas con la internación, son efectos indeseables de la internación. Hay un límite, un umbral, por debajo del cual no se puede impedir que eso aparezca. Por ejemplo, si usted interna 1000 personas, a lo mejor uno de esas 1000 va a tener algún tipo de efecto indeseable. El problema cuando se le achaca al establecimiento de salud es cuando supera el umbral esperado. Por ejemplo, si usted dice hoy el indicador en el mundo es que cada 1000, vamos a decir un número cualquiera, internados, cada 1000 pacientes internados uno se va a infectar. Si usted tiene 10, claro, tiene un problema y algo está pasando en el establecimiento de salud. Por eso la gente habitualmente se confunde y dice, bueno, me agarré una infección intrahospitalaria y eso no puede pasar. No, eso es mentira. Está relacionado con la internación. Lo que no puede pasar es que se infecten 10 cuando debería infectarse uno. Claro. Pero en el caso particular nunca se puede hablar de que estuvo poco protegido. Eso tanto en la medicina privada como en la pública, ¿no? En la medida de las posibilidades, el alta se da rápidamente, porque es mucho más seguro en su casa. Exacto. Por eso cuando se discute cuántas camas se necesitan, que siempre se dice hay pocas camas, muchas camas, hay que entender que cada vez se necesitan menos camas porque las internaciones son más cortas. Hay incluso enfermedades que antes se internaban para curarse y hoy se hace ambulatorio, como cirugías mínimamente invasivas, procedimientos diagnósticos como endoscopía, antes se internaban, hoy se hacen en la mañana. Entonces cada vez se necesitan menos camas porque las modalidades terapéuticas se hacen ambulatorias. Claro. Doctor, días atrás teníamos noticia que en Buenos Aires, después de 18 años, se detectó en una pequeña un caso de sarampión. Sí, bueno, es otra de las enfermedades emergentes que se llama. Una enfermedad emergente. Pero hay protección de vacuna contra el sarampión. Está dentro del calendario de vacunación obligatoria. Claro. ¿Y cuándo lo tiene que recibir? ¿Durante el la embarazo? Primera infancia. En la primera infancia, dentro del calendario de vacunación está la vacuna antisarampionosa. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo que decíamos recién. Cuando hay alguna situación de algún grupo poblacional que no se vacuna o que hay un brote en esa población, es capaz de contagiar a población vulnerable. Se dice que en Sudamérica empezó en Venezuela el sarampión. Exactamente, claro, a eso quería referir. Porque eso es contagioso entre humanos. Exactamente, es altísimamente, una de las enfermedades más contagiosas junto con la toferina. O sea, cuando hablábamos recién de contagiosidad y letalidad, o sea, hay enfermedades virales que son explosivas la contagiosidad. Una el sarampión, la otra la toferina, o sea, son enfermedades extremadamente contagiosas. Ahora, el sarampión visto en la modernidad, ¿se conoce realmente los riesgos que está sometido a la persona que... Y bueno, al ser una enfermedad emergente o reemergente, digamos que había prácticamente desaparecido y ahora empieza de nuevo, hay que evaluar bien cuál es la letalidad con la que sale ahora el virus, ¿no? Pero habitualmente hoy, con el diagnóstico precoz y los cuidados generales, es una enfermedad que se puede controlar fácilmente. Qué da pena que una enfermedad que estaba prácticamente desaparecida, descartada, extinguida de esta población. Quiere decir que países que abandonen las obligaciones de márgenes de salud seguros, vacunaciones y demás, están expuestos a que se reaviven todos aquellos males que habían prácticamente desaparecido. Sí, claramente es así. Por eso es que la salud pública es una cosa diaria, continua, la protección, ¿no? Y hay que insistir en los planes. Hablábamos recién con el tema de cómo resolver algunos casos de violencia y demás, la falta de educación. Esto también demuestra que esas personas no han estado decididas a ir a educarse, porque una exigencia para poder ingresar a cualquier colegio y demás es la vacunación. Sí, y claramente, y para recibir los planes sociales. Para recibir planes sociales. Además, esto muestra también un abandono total, ¿no? Hay una degradación cultural que se manifiesta en todos los órdenes. Y hasta, por supuesto, una ausencia del Estado. Ahora, la ausencia del Estado realmente es una cosa tan difícil de definir, ¿no? A mí me parece que las sociedades, porque las sociedades, obviamente, el protagonismo del Estado y los gobiernos es vital y esencial en todos los órdenes, en salud, en economía, en seguridad. Sí, claro. Pero la sociedad
es una sociedad en sí misma, y cuando uno habla de degradación de todas estas cosas es también responsable de la sociedad. Sí, ¿no? sí, O sea, totalmente. pero bueno, el Estado es forma parte de la sociedad, sociedad, ¿no? Sí, sí, y surge de la sociedad, ¿no? Quiero decir que, bueno, tenemos que tener en cuenta en eso. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando? El tránsito. Bueno, El tránsito define a una sociedad, o define culturalmente a una sociedad. Usted se para en la esquina de cualquier país, si le tapan los ojos, Ricardo, y no le dicen dónde está, y lo ponen en una esquina, usted puede saber si está en un país civilizado o no, de acuerdo a cómo pasa la gente. Y es más, podré cruzar con los ojos vendados. Por eso, sí, pero entonces el tránsito define lo que es una sociedad. Si una sociedad no respeta las normas de tránsito, no respeta ninguna norma. Porque no hay nada más solidario que el tránsito, Miguel. Para que el tránsito no haya accidente y todos podamos circular seguramente, con seguros, dependemos del otro. No es nuestra conducta nada más lo que determina el accidente. Esta mañana las condiciones a las 7:30, para llegar a la radio, eran de una visibilidad que no iba más allá de 20 metros. Y sin embargo vi motos sin luz. Bueno. ¿Y cómo hace el Estado ahí? ¿Tiene que poner un vigilante en toda la esquina? ¿Cómo hace? Es imposible. O sea, no hay sociedad que se pueda controlar si no quiere ser controlada. Es un acto cultural, ¿no? Por eso, obviamente, siempre es mejor que se lo controle, pero esencialmente el Estado no puede disponer tantos recursos para controlar a una sociedad que no quiere ser controlada, que no tiene ningún valor en respetar las normas. Sí. Entonces, o como el tema de la venta de alcohol en menores. Usted puede controlar un kiosco, 2, 3, 4, ahora no puede controlar todos. Entonces, si la sociedad no entiende, o los padres, o los mismos chicos que no tienen que... Hay normas que hay que respetar, no la entiende, por más que usted genere un control coercitivo para que no lo hagan, lo hacen igual. Entonces, es un tema cultural más que de falta del Estado. Y es realmente un problema. Estamos viviendo una situación compleja, que va a llevar años cambiarlo. Bien, ¿te queda alguna pregunta, Ricardo? No, me preocupa esto, que falte, que haya gente que no se vacune o que tenga o intente aparte en difundir realmente que la vacuna no sirve. Lo peor es que lo difunde. ¿Sabe cómo en otros países le llaman free riders? Que quiere decir que son los que van por afuera del sistema. O sea, ellos se benefician viviendo en una sociedad que está vacunada con la gripe y no se exponen a los riesgos de la vacuna. Entonces, son los polizontes. Es maravilloso. Mire, en una discusión sobre el tema de la importancia de la vacunación, hice uso de la memoria, era el chico, cuando en la República Argentina se produjo un gran brote de poliomielitis. Pedíamos, rezábamos, se lo digo porque íbamos a la iglesia, pidiendo que hubiera una solución cuando salió la vacuna SAL. Y usted sabe que hubo casos de polio, estaba erradicada del mundo la polio, y en África ya hay casos de poliomielitis. Claro. También estaba erradicada la viruela, claro, que fue lo primero que fue erradicado. En fin, es el mundo que nos toca vivir. Doctor Danilo Petroni, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. Está con nosotros el doctor Danilo Petroni, que es director asociado del Hospital San Felipe. Danilo, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Miguel. Con Ricardo hablábamos días atrás qué importante sería conocer un poquito más sobre algunos temas. Caso dengue, que ha habido una proliferación de mosquitos en esta última temporada, no sé si asociados al clima raro que tenemos, de calor, humedad y demás. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Cómo está el tema dengue? Y en todo caso, el mosquito que lo transmite lo tenemos en nuestra zona. Sí, hay una alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud, justamente, Miguel y Ricardo, porque el dengue es una enfermedad viral que está aumentando la frecuencia de presentación en todo el mundo y tiene que ver esencialmente con el cambio climático. Las enfermedades virales se suelen suceder con mucha más frecuencia en los climas cálidos, en los países tropicales, y con este tema del cambio climático, el vector que transmite el dengue, que es el mosquito Aedes aegypti, se ha trasladado hacia la zona sur del planeta, ¿no? Entonces, con el cambio climático favorece que en estos lugares donde no era tan frecuente que existiera el vector, hoy sí lo tenemos. Entonces, cuando empieza a haber circulación viral, que se llama dengue exógeno, que viene de afuera, el mosquito se contamina y hay brotes en regiones donde antes no los había. En Argentina siempre hubo casos de dengue, pero bueno, alarmó hace 2 o 3 años que el número esperado
era menor al que... ¿Y al qué que zonas realmente... son las más afectadas, Danilo? Las zonas del norte del país. Claro. De todos modos, por ejemplo, dengue autóctono ya hay en Rosario. O sea, en Rosario ya hay casos de dengue. El otro día estuve con un amigo, un médico, que la señora tenía dengue. Y la verdad que me contó y yo no lo podía creer, porque digo, pero ¿cómo dengue? Estuvieron viajando. Uno habitualmente dice, me pesqué trajeron, dengue, sí. Claro. en los países limítrofes. Pero ya en Rosario, muy cerquita de acá, tenemos casos de dengue autóctono. ¿Qué quiere decir eso? Que se pescó el dengue, la enfermedad viral, Estando en el lugar y sin necesidades de haber viajado. Claro. ¿Por qué pasa eso, Miguel? Porque no solo es necesario el mosquito, que es el vector que es capaz de transmitir la enfermedad, sino que el mosquito tiene que estar infectado. Y cuando uno dice infectado, está tratando de definir que el mosquito tiene adentro el virus. Y Ahora, no todos los Aedes aegypti, están contaminados. No. Hay en casi todos los lugares donde están contaminados es porque hay personas que tienen la enfermedad viral. El mosquito, el vector, pica a ese paciente, el mosquito no se muere porque es el reservorio del mosquito y ese pica a otro y así se da la cadena de transmisión. De persona a persona, ¿no? De persona a persona no se da el contagio del dengue. Tiene que ser picado por un mosquito, pero a su vez tiene el mosquito que lo pica tiene que estar contaminado del virus. Y una transfusión no controlada de sangre. Es muy raro porque es una enfermedad aguda, no es como el Chagas, es una enfermedad aguda y tiene un periodo de circulación viral dentro de la sangre de 7-6 días. Entonces es raro que en ese momento te saquen sangre y la sangre esté contaminada por dengue, eso prácticamente es imposible. Hoy, para decirlo de alguna manera, la única manera de contraer el dengue, que es una enfermedad viral, es que sea picado por un mosquito infectado. Puede ser picado por un mosquito que no sea Aedes aegypti o que sea Aedes aegypti pero que no contenga el virus en su interior, entonces no hay ningún riesgo. El dengue es una enfermedad compleja, potencialmente grave, y habitualmente se dice que 1 de cada 100 pacientes que lo contraen va a morir. Ah, sí. 1% de mortalidad. Sobre todo, como señalaba Ricardo, en los chicos, ¿no? Y esto, para los casos que lo sobrellevan bien con el tratamiento, ¿deja secuelas para futuro o predisposición? Habitualmente los que se recuperan completamente. ¿Quedan inmunes a eso o no? Que sí, bueno, hay una inmunidad. Hay dos tipos de dengue, de virus, pero habitualmente se dice que hay inmunidad cruzada. Entonces, el concepto habitual, aunque hay algunas dudas al respecto, pero habitual es que el dengue se puede padecer una sola vez, porque se genera una inmunidad para el virus, ¿no? ¿Podemos conocer un poquitito la sintomatología que de pronto a lo mejor va un poco oculta o no conocida? Todas las enfermedades virales se manifiestan igual. O sea, es tipo gripe, malestar general, fiebre alta, con dolores musculares, dolor de garganta. Tienen casi todas las enfermedades virales, cuando uno habla de fiebre hemorrágica, dengue, zika, fiebre hemorrágica, todas tienen un cuadro que se llama gripal, que es muy similar, que es con decaimiento, dolores generales, malestar, y después algunas enfermedades desarrollan alguna sintomatología específica, sobre todo las gripales o las fiebres hemorrágicas, que empiezan con pequeños sangrados, pero son todas iguales, Por eso a veces resulta tan difícil interpretar al inicio la enfermedad, de qué se trata. Habitualmente todos los médicos atribuimos a las enfermedades más frecuentes, que es la gripe o influenza, pero muchas veces, después de verlo 1 o 2 veces al cabo de 24 o 48 horas, nos damos cuenta que puede ser una enfermedad tipo gripe, pero viral, son todas virales, sí. Pero que puede ser una de las enfermedades poco comunes, ¿no? Entonces el médico tiene que estar muy alerta, pensando en que existe... ¿Lo detecta solamente el clínico o inmediatamente hay una batería de exámenes? Hay que hacer exámenes, sí, sobre todo de laboratorios, para reconocer el virus. El dengue da unas ciertas características en los exámenes de laboratorio que son propias. Entonces uno puede confirmar la enfermedad al cabo de unos días y certificar que el paciente tuvo dengue. Hay otras enfermedades transmitidas por este vector, el Zika. Sí. Ayer creo que la noticia fue realmente descubrir un caso autóctono en Salta. Sí. ¿Acá cómo está eso? No. ¿Son similares las enfermedades? Las enfermedades son similares, pero no hay casos autóctonos en el norte de la provincia de Buenos Aires. O sea que no se ha detectado en los últimos años que haya habido casos ni autóctonos ni que hayan venido de afuera. Sí. No hubo circulación viral en esta zona, o sea que no hubo mosquitos infectados. ¿Que existe el vector? Por supuesto que sí, como en toda la provincia de Buenos Aires, pero no ha habido circulación viral, lo que de alguna manera
siempre estamos alertas de que haya un caso que venga de afuera, porque si a ese caso que viene infectado de afuera, ese paciente lo pica un mosquito, ese mosquito se infecta y empieza toda la cadena de contagio que es imparable, ¿no? Eso se llama la mitigación del brote. Cuando las autoridades sanitarias locales identifican que hay un caso de estas enfermedades virales, se fumiga todo alrededor de la casa para que los mosquitos que pueden haber sido infectados al picar a ese paciente mueran, ¿no? Doctor, ¿podemos recordar cuál es el hábitat preferido del mosquito transmisor del dengue? Es doméstico. O sea, se dice que el dengue solamente existe en las ciudades, porque el hábitat es en las casas de los hombres, en los cacharros que se llaman, que es de agua limpia, no es de agua sucia, por eso solamente donde vive el hombre hay dengue. En los cacharros, en los floreros, en el agua que tiene 1 o 2 días, cuando el agua se contamina y cambia de color, ya el mosquito no pone más sus huevos ahí. Por eso es tan importante, para evitar la proliferación del vector, es justamente combatir el cacharro, ¿no? Claro. Que todas las campañas de salud pública hablan de eso, que evitar tener agua limpia 1 o 2 días. Y protegernos ante las lluvias y demás. Exacto. Porque quedan cacharros que se alimentan del agua. O a veces las canaletas. Las canaletas. Pero lo importante es que la gente entienda que el hábitat habitual del mosquito es en los lugares donde está el hombre, porque el agua tiene que ser limpia. Hay otros mosquitos, el de la isla, por ejemplo, que deja sus huevos y las larvas en agua sucia, digamos, estancada. El dengue no lo hace. ¿Qué tiempo sobrevive un mosquito de esos transmisores? El tiempo del ciclo de vida del mosquito es muy corto, realmente muy corto. Sí, son 2 o 3 días nada más desde que nace hasta que fallece, pero puede picar cientos de personas. La llegada del invierno, que se va a tener que producir, ¿no? Aunque nos esté engañando el almanaque, ¿es un atenuante? Sí, claramente, porque el frío combate al vector. Entonces hay menos cantidad de mosquitos con el frío y hay menos circulación del virus. Lo pasamos a otro tema. Días atrás nos enterábamos de 2 casos. Uno que se produjo en Bariloche, donde un chico no vacunado, porque el padre se resiste a que su hijo reciba vacuna, un chico, un bebé prácticamente, estaba con un problema de salud muy serio e incluso ha intervenido la justicia. Y creo que se lo estaba tratando al principio por el tema gripal, ¿no? Sí. Con el virus de la gripe. Eso puede ocurrir, que alguien se niegue a la vacuna cuando es algo que lo indica la autoridad de salud máxima de la nación. Bueno, hay corrientes en el mundo que son antivacunas, y no solo de cuestiones religiosas, sino que hay corrientes. En algún momento se habló que algún tipo de vacuna podía aumentar el riesgo de algún tipo de enfermedad neurológica. Eso está totalmente descartado, pero eso dio lugar, o fue el puntapié inicial para que algunos grupos en el mundo decidieran no vacunarse. Eso ya está totalmente desestimado. Se sabe hoy que las vacunas son inocuas, que dan un altísimo porcentaje de protección contra algún tipo de virus y que prácticamente no tienen efectos indeseables. Entonces, cuando se habla en algunos países donde hay calendario obligatorio, se llama obligatorio porque justamente cabe alguna sanción al que no se vacuna, ¿no? O porque, por ejemplo, si usted no está vacunado, no puede ingresar al colegio. O sea, claro, la sociedad de alguna manera se va cerrando sobre el caso. Y Miguel, esto tiene una base muy lógica y clara. Cuando usted se vacuna, no solo se protege a sí mismo, protege a los demás, sino que protege a toda la comunidad, claro, porque se corta el ciclo de la contaminación social. Si, por ejemplo, se vacuna nada más que el 10% contra la gripe, hay epidemia de gripe seguro, porque solamente van a estar protegidos el 10% de la población, pero los otros que no se vacunaron son capaces de generar una epidemia. Ahora, doctor, ¿no? O sea, usted sabrá que hay todavía gente que le hace mala propaganda a la vacuna antigripal. Hay mucho temor, que le decía. Hay mucho temor. Sí. La vacuna antigripal específica, que justamente estamos en la época hoy de vacuna, de hecho está para los grupos de alto riesgo, es gratis en la salud pública, es muy inocua, realmente prácticamente no tiene efectos indeseables y da una posibilidad de protegerse el 90%. Y se hace en todo el mundo y en el hemisferio norte también. Incluso pero uno escucha comentarios, me puse la vacuna y me engripé. Sí, bueno, pero ya le digo, puede haber un cuadro febril.
prevacuna. Puede ser una enfermedad totalmente diferente, prevacuna, antes de que la vacuna dé efecto, porque tarda unos días en dar inmunidad. Pero es muy segura, es muy segura. Es mucho más seguro vacunarse que exponerse al virus de la gripe, que en alguna población de alto riesgo puede ser extremadamente grave, ¿no? Doctor, se aconsejaba, y el año, bueno, ya hace un par de años que está disponible, fundamentalmente hablo de la gente afiliada al PAMI, la vacunación antineumonía. Sí, hoy en las poblaciones de alto riesgo, que son grupos de pacientes que tienen alguna condición que lo vuelven muy susceptible a las complicaciones de la gripe, que son las embarazadas, los chicos muy chicos o la gente muy grande, más de 65 años, los diabéticos, que tienen insuficiencia cardíaca, o sea, los que tienen alguna condición que de contraer el virus aumenta el riesgo de muerte, en esos la vacuna es prácticamente obligatoria. Y casi todos los de PAMI tienen más de 65 años, entonces ya la edad es un factor de riesgo. En esos pacientes ni siquiera hay que hacer historia clínica o indicar la vacuna, va directamente, demuestra la edad y se lo vacunan. Claro, en los pacientes que no tienen factores de riesgo hay que justificar la vacuna. ¿Y eso estadísticamente ha mostrado ya resultados? Porque que han decrecido seguramente los casos de neumonía. Hay dos, específicamente hay dos indicadores que hablan de que la vacuna es muy efectiva. La primera, que hay menos casos, y la segunda, que hay menos muertes. Cuando uno habla de una epidemia, tiene que fijarse en dos cosas: qué porcentaje de la población se enfermó y qué porcentaje se murió. Una es la contagiosidad y la otra es la letalidad, que pueden ir separados. Por ejemplo, la gripe A, cuando salió la gripe A, que era toda una novedad, era muy letal, pero de baja contagiosidad. Era más fácil agarrarse un virus C o B, que no era que el A, pero los que se enfermaban con A tenían más chance de morirse. Era menos contagiosa, pero más letal. Y entonces son los dos indicadores que se usan para evaluar la severidad de una epidemia. Cuánta gente se contagia y cuánta gente se muere. Esos dos indicadores, esos dos problemas, descienden exponencialmente al vacunarse. Doctor, ¿y aquellos casos en cuales sobrevenía la neumonía como un contagio intrahospitalario, ha bajado eso? Las neumonías intrahospitalarias está relacionado con las enfermedades graves que motivan una internación prolongada en una institución de salud. Claro. Y es casi un devenir de las internaciones prolongadas. No está tan relacionado con los contagios interhumanos ni por las características del establecimiento. Está más relacionado con los virus que andan dando de vuelta en los hospitales, porque es donde hay pacientes enfermos, y por las condiciones de inmunosupresión. Tomemos un caso típico: una persona mayor que ha sufrido un accidente con una fractura de cadera, y en el término de una semana es sometido a intervención quirúrgica exitosa y demás, contrae una neumonía y fallece. Bueno, cuando usted se interna para resolver un problema de salud, está expuesto también a una serie de efectos indeseables o complicaciones relacionadas a las internaciones. Eso pasa acá, en Buenos Aires, en Santiago del Estero, en Nueva York, en Japón. O sea, la internación tiene un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Las cosas malas relacionadas con las internaciones, sobre todo las prolongadas, tienen que ver con las úlceras en la piel, con las úlceras digestivas, con las infecciones. Son todas situaciones que están relacionadas con la internación, son efectos indeseables de la internación. Hay un límite, un umbral por debajo del cual no se puede impedir que eso aparezca. Por ejemplo, si usted interna 1000 personas, a lo mejor uno de esas 1000 va a tener algún tipo de efecto indeseable. El problema cuando se le achaca al establecimiento de salud es cuando supera el umbral esperado. Por ejemplo, si usted dice hoy el indicador en el mundo es que cada 1000, vamos a decir un número cualquiera, cada 1000 pacientes internados uno se va a infectar. Si usted tiene 10, tiene un problema y algo está pasando en el establecimiento de salud. Por eso la gente habitualmente se confunde y dice, bueno, me agarré una infección intrahospitalaria y eso no puede pasar. No, eso es mentira. Está relacionado con la internación. Lo que no puede pasar es que se infecten 10 cuando debería infectarse uno. Pero en el caso particular nunca se puede hablar de que estuvo poco protegido. Eso tanto en la medicina privada como en la pública, ¿no? En la medida de las posibilidades, el alta se da rápidamente, porque es mucho más seguro en su casa. Exacto. Por eso cuando se discute cuántas camas se necesitan, que siempre se dice hay pocas camas, muchas camas, hay que entender que cada vez se necesitan menos camas porque las internaciones son más cortas. Hay incluso
enfermedades que antes se internaban para curarse y hoy se hace ambulatorio, como cirugías mínimamente invasivas, procedimientos diagnósticos como endoscopía, antes se internaban, hoy se hacen en la mañana. Entonces cada vez se necesitan menos camas porque las modalidades terapéuticas se hacen ambulatorias. Claro. Doctor, días atrás teníamos noticia que en Buenos Aires, después de 18 años, se detectó en una pequeña un caso de sarampión. Sí, bueno, es otra de las enfermedades emergentes que se llama. Una enfermedad emergente. Pero hay protección de vacuna contra el sarampión. Está dentro del calendario de vacunación obligatoria. Claro. ¿Y cuándo lo tiene que recibir? ¿Durante el la embarazo? primera infancia. En la primera infancia, dentro del calendario de vacunación está la vacuna antisarampionosa. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo que decíamos recién. Cuando hay alguna situación de algún grupo poblacional que no se vacuna o que hay un brote en esa población, es capaz de contagiar a población vulnerable. Se dice que en Sudamérica empezó en Venezuela el sarampión. Exactamente, claro, a eso quería referir. Porque eso es contagioso entre humanos. Exactamente, es altísima, es una de las enfermedades más contagiosas junto con la toferina. O sea, cuando hablábamos recién de contagiosidad y letalidad, o sea, hay enfermedades virales que son explosivas la contagiosidad. Una el sarampión, la otra la toferina, o sea, son enfermedades extremadamente contagiosas. Ahora, el sarampión visto en la modernidad, ¿se conoce realmente los riesgos que está sometido a la persona que... Y bueno, al ser una enfermedad emergente o reemergente, digamos que había prácticamente desaparecido y ahora empieza de nuevo, hay que evaluar bien cuál es la letalidad con la que sale ahora el virus, ¿no? Pero habitualmente hoy, con el diagnóstico precoz y los cuidados generales, es una enfermedad que se puede controlar fácilmente. Qué da pena que una enfermedad que estaba prácticamente desaparecida, descartada, extinguida de esta población. Quiere decir que países que abandonen las obligaciones de márgenes de salud seguros, vacunaciones y demás, están expuestos a que se reaviven todos aquellos males que habían prácticamente desaparecido. Sí, claramente es así, por eso es que la salud pública es una cosa diaria, continua, la protección, ¿no? Y hay que insistir en los planes. Hablábamos recién con el tema de cómo resolver algunos casos de violencia y demás, la falta de educación. Esto también demuestra que esas personas no han estado decididas a ir a educarse, porque una exigencia para poder ingresar a cualquier colegio y demás es la vacunación. Sí, claramente, y para recibir los planes sociales. Para recibir planes sociales. Además, esto muestra también un abandono total, ¿no? Hay una degradación cultural que se manifiesta en todos los órdenes. Y hasta, por supuesto, una ausencia del Estado. Ahora, la ausencia del Estado realmente es una cosa tan difícil de definir, ¿no? A mí me parece que las sociedades, porque las sociedades, obviamente, el protagonismo del Estado y los gobiernos es vital y esencial en todos los órdenes, en salud, en economía, en seguridad. Sí, claro. Pero la sociedad es una sociedad en sí misma y cuando uno habla de degradación de todas estas cosas es también responsable de la sociedad. Sí, ¿no? sí, indudablemente. Pero bueno, el Estado forma parte de la sociedad, ¿no? Sí, y surge de la sociedad, ¿no? Quiero decir que, bueno, tenemos que tener en cuenta en eso. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando? El tránsito. Bueno, el tránsito define a una sociedad, o define culturalmente a una sociedad. Usted se para en la esquina de cualquier país, si le tapan los ojos, Ricardo, y no le dicen dónde está, y lo ponen en una esquina, usted puede saber si está en un país civilizado o no, de acuerdo a cómo pasa la gente. Y es más, podré cruzar con los ojos vendados. Por eso, sí, pero entonces el tránsito define lo que es una sociedad. Si una sociedad no respeta las normas de tránsito, no respeta ninguna norma. Porque no hay nada más solidario que el tránsito, Miguel. Para que el tránsito no haya accidente y todos podamos circular seguramente, con seguros, dependemos del otro. No es nuestra conducta nada más lo que determina el accidente. Esta mañana las condiciones a las 7:30, para llegar a la radio, eran de una visibilidad que no iba más allá de 20 metros. Y sin embargo vi motos sin luz. ¿Y cómo hace el Estado ahí? ¿Tiene que poner un vigilante en todas las esquinas? ¿Cómo hace? Es imposible. O sea, no hay sociedad que se pueda controlar si no quiere ser controlada. Es un acto cultural, ¿no? Por eso, obviamente, siempre es mejor que se lo controle, pero
esencialmente el Estado no puede disponer tantos recursos para controlar a una sociedad que no quiere ser controlada, que no tiene ningún valor en respetar las normas. Sí. Entonces, o como el tema de la venta de alcohol en menores. Usted puede controlar un kiosco, 2, 3, 4, ahora no puede controlar todos. Entonces, si la sociedad no entiende, o los padres, o los mismos chicos que no tienen que... Hay normas que hay que respetar, no la entiende, por más que usted genere un control coercitivo para que no lo hagan, lo hacen igual. Entonces, es un tema cultural más que de falta del Estado. Y es realmente un problema. Estamos viviendo una situación compleja, que va a llevar años cambiarlo. Bien, ¿te queda alguna pregunta, Ricardo? No, me preocupa esto, que falte, que haya gente que no se vacune o que tenga o intente aparte en difundir realmente que la vacuna no sirve. En otro, lo peor es que lo difunde. ¿Sabe cómo en otros países le llaman free riders? Que quiere decir que son los que van por afuera del sistema. O sea, ellos se benefician viviendo en una sociedad que está vacunada con la gripe y no se exponen a los riesgos de la vacuna. Entonces, son los polizontes. Es maravilloso. Mire, en una discusión sobre el tema de la importancia de la vacunación, hice uso de la memoria, era chico, cuando en la República Argentina se produjo un gran brote de poliomielitis. Pedíamos, rezábamos, se lo digo porque íbamos a la iglesia, pidiendo que hubiera una solución cuando salió la vacuna SAL. Y usted sabe que hubo casos de polio, estaba erradicada del mundo la polio, y en África ya hay casos de poliomielitis. Claro. También estaba erradicada la viruela, claro, que fue lo primero que fue erradicado. En fin, es el mundo que nos toca vivir. Doctor Danilo Petroni, muchas gracias. Por favor, muchas gracias.